Esta es la historia secreta, trágica y profunda de Yolanda del Río y Antonio Aguilar. Un amor oculto, un silencio desgarrador, una confesión tardía, y una vida que quedó marcada para siempre. La música vernácula mexicana vivía uno de sus momentos más poderosos. Fue en esa época que dos nombres comenzaron a brillar con fuerza: Antonio Aguilar, el ídolo ya consolidado del público, y una joven mujer de mirada profunda y voz desgarradora, Yolanda del Río. Yolanda había comenzado a cantar desde muy pequeña. Su voz, rasposa, grave y melancólica, no era como la de las demás. Antonio, por su parte, era ya una leyenda viviente. Actor, cantante, productor, el charro por excelencia. Un hombre de presencia avasalladora, de carácter fuerte y voz firme. Fue en una presentación especial, en un evento privado lleno de figuras del espectáculo, donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Lo que comenzó como una relación profesional de artista a artista, fue mutando con el tiempo. Antonio quedó impactado con la interpretación emocional de Yolanda, y ella se sintió arropada por la seguridad que él le transmitía. Pronto, Antonio comenzó a invitarla a compartir escenario en algunas giras. Yolanda, en entrevistas posteriores, llegó a insinuar que hubo alguien que creyó en ella más que nadie, y que la impulsó en momentos donde se sentía sola, insegura, e incluso marginada por algunos en la industria. Ese alguien, según los rumores de pasillo, fue Antonio Aguilar. En privado, dicen que Antonio se refería a Yolanda como «mi consentida». Era un apodo que solo él usaba, un término que causaba cierta incomodidad entre quienes los conocían a ambos. Aunque Antonio estaba casado con la también famosa Flor Silvestre, los rumores sobre su cercanía con Yolanda crecían cada vez más. Yolanda del Río también estaba casada. Su esposo, un hombre alejado del medio artístico, siempre confió en ella, hasta que comenzaron a aparecer los rumores. Durante años, Yolanda negó cualquier tipo de vínculo amoroso con Antonio. Siempre se limitaba a decir que lo admiraba profundamente y que él la respetaba. Sin embargo, el silencio también grita, y algunos amigos cercanos de la cantante comenzaron a hablar. Una de sus ex asistentes declaró que ella sufría en silencio, porque sabía que lo que sentía por Antonio no debía ser. Pero tampoco podía negarse a esa conexión emocional tan fuerte que compartían. Según esta persona, Yolanda se debatía constantemente entre el deber y el deseo, entre el amor por su esposo y la atracción por aquel hombre que parecía entenderla como nadie. Pasaron los años. Yolanda del Río se alejó parcialmente de los escenarios. La industria cambió, y con el paso del tiempo, también cambió ella. Fue entonces, en una entrevista radial a micrófono abierto, que sorprendió a todos al decir: Antonio Aguilar era un hombre muy celoso, pero conmigo nunca fue grosero. Era un hombre intenso, dominante, pero muy atento conmigo. Siempre me cuidó, aunque eso también me hizo daño. Aquella frase bastó para que miles de oyentes quedaran en silencio. Estaba reconociendo un vínculo sentimental con Antonio Aguilar. ¿A qué se refería con que le hizo daño? Se trataba de una historia de amor que no pudo ser. En esa misma entrevista, Yolanda dejó entrever que hubo un tiempo en que se sintió atrapada entre dos amores, y que pagó un precio muy alto por lo que eligió callar. Fue tiempo después de esa entrevista que comenzaron a surgir versiones más oscuras. Según fuentes no confirmadas, su esposo se enteró de todo por terceros. Una amiga cercana de la familia habría encontrado una carta escrita a mano por Yolanda, con frases que dejaban entrever una relación profunda con alguien a quien llamaba el jinete de mis sueños. La confrontación con su esposo fue inevitable. Dicen que Yolanda lloró como nunca, que le confesó todo lo que no se atrevió a decir durante años, que sí, que había amado a otro, pero que nunca dejó de serle fiel como esposa, al menos físicamente. Su esposo no pudo soportarlo. Lo que vino después fue una separación emocional lenta y dolorosa, aunque nunca llegaron al divorcio. La herida quedó abierta, sangrando en lo profundo. Cuando Antonio Aguilar falleció en 2007, Yolanda del Río no dio declaraciones públicas. Pero en una presentación que hizo poco después, cantó con lágrimas en los ojos una versión lenta y desgarradora de Cucurrucucú Paloma, canción que nunca había sido parte de su repertorio habitual. El público lo notó. Algunos entendieron el mensaje oculto. Aquella interpretación no era solo un homenaje, era una despedida personal. Luego, en otra entrevista, años después, Yolanda confesó: a veces uno guarda cosas que pesan más que una cruz. Lo que no dije me dolió más que lo que viví.
La tragedia no solo fue perder a quien quizás fue su gran amor oculto. La tragedia fue nunca poder vivirlo plenamente, por miedo, por respeto, por compromiso, por la moral que la ataba. La tragedia fue haber vivido dos vidas en una sola, sin que pudieran coexistir. Hoy, con el paso de los años, Yolanda del Río ha envejecido con dignidad y fuerza. Se mantiene como una de las grandes voces de México, pero también como una mujer marcada por un amor prohibido. Algo que parecía increíble, pero que empezó a tomar fuerza con cada nuevo testimonio, cada declaración velada, y cada lágrima que se le escapaba a Yolanda del Río cuando alguien le preguntaba por Antonio Aguilar. No fue un escándalo, ni una bomba mediática. Fue más bien una confesión a pedazos, esparcida a lo largo de los años, en entrevistas, canciones, silencios y frases entrecortadas. Y fue así, pieza por pieza, que se armó la imagen completa de una historia que muchos aún niegan, pero que se vuelve imposible de ignorar. Porque más allá de los escenarios, de los aplausos y de las portadas, había una mujer rota por dentro y un hombre que, aunque amado por todo un país, también tenía sus pasiones ocultas. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nacido en 1919 en Villanueva, Zacatecas, fue mucho más que un ícono del cine y la música mexicana. Fue un símbolo de masculinidad, de patriotismo, de la charra tradición que tantas veces interpretó en pantalla y en palenques. Con más de 160 películas y cientos de presentaciones en vivo, Antonio se ganó el cariño del pueblo. Casado con la inolvidable Flor Silvestre, formó lo que muchos consideraron una familia ejemplar junto a sus hijos, Pepe Aguilar y Antonio Jr. Pero detrás de esa imagen, había un hombre marcado por la intensidad. Intenso en el trabajo, en sus valores, pero también en el amor. Se decía que Antonio tenía un carácter dominante, posesivo y que sus celos no solo eran parte de sus personajes, sino parte de su vida. A lo largo de su carrera, se le atribuyeron romances con varias actrices y cantantes, pero el más silencioso y posiblemente más doloroso, fue con Yolanda del Río. Encontró en la música ranchera un refugio para su alma atormentada. Desde pequeña, fue una niña sensible, marcada por la pobreza, el rechazo y el anhelo constante de sentirse amada. Su voz desgarradora y única se convirtió en su marca personal. Temas como, Válgame Dios, Una intrusa, Se me olvidó otra vez, o, Cucurrucucú Paloma, no eran simplemente canciones, eran gritos de su corazón. Ella no interpretaba las canciones, las vivía. Cada verso dolía, cada nota arrastraba una lágrima. Su carrera despegó rápidamente, pero a medida que su fama crecía, su vida personal se volvía más compleja. Se casó joven, con un hombre que no pertenecía al mundo del espectáculo, y que según se supo después no entendía ni aceptaba la intensidad emocional de Yolanda. Fue en un evento musical privado, a mediados de los años 70, cuando Antonio Aguilar y Yolanda del Río se vieron por primera vez. Él ya era una leyenda, ella, una promesa brillante. Desde ese momento, la conexión fue evidente. Antonio la invitó a cantar junto a él en algunas presentaciones. La química entre ambos sobre el escenario era tan fuerte que muchos comenzaban a murmurar. Pero lo que ocurrió fuera del escenario es lo que se convirtió en una historia que hasta hoy se sigue negando, o confirmando en susurros. Yolanda encontró en Antonio un protector, un admirador, un confidente. Él, por su parte, se sintió atraído por esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que ella proyectaba. Años después, Yolanda confesó que Antonio era muy celoso, muy protector, muy suyo. Pero también fue quien más creyó en mí cuando yo misma no lo hacía. Los rumores de un romance comenzaron a explotar en los camerinos, en los palenques, en las redacciones de revistas. Pero ninguno de los dos confirmó nada, al menos públicamente. Yolanda, a pesar de su juventud, vivió relaciones muy complejas. Se dice que tuvo al menos 3 grandes amores, pero ninguno duró. Su primer esposo, al enterarse de su cercanía con Antonio, enfermó de celos y obsesión. No había pruebas, pero los rumores lo destruían por dentro. Según allegados, Yolanda vivió años de violencia psicológica y control por parte de su pareja. Pero ella, criada en una cultura donde la mujer debía callar, soportó todo por años. Aunque nunca se confirmó un divorcio legal, sí se produjo una separación emocional profunda, causada por el peso de la culpa, las sospechas, y el desgaste silencioso de vivir entre dos mundos. Uno de sus amigos más cercanos declaró que, Yolanda vivía atrapada en una cárcel emocional. No podía gritar lo que sentía, no podía negar lo que no pasaba,
pero tampoco podía aceptar lo que sí vivía en su corazón. A pesar de su vida personal, Yolanda del Río siguió cosechando éxitos. Grabó decenas de discos, participó en películas y ganó el respeto del público por su autenticidad. Sin embargo, sus canciones se volvieron más oscuras, más tristes, más intensas. Era evidente que algo ocurría en su interior. Ella misma admitió que muchas de sus letras no eran ficción, eran su historia. En entrevistas, Yolanda confesó que muchas veces, lloraba antes de subir al escenario y volvía a llorar al bajarse. Pero nunca dejó de cantar, porque su voz era su única forma de sobrevivir. Yolanda del Río no apareció en público durante varios días. Luego, en un concierto íntimo en Guadalajara, interpretó sola, sin mariachi, Amor Eterno. No dijo a quién se la dedicaba, pero sus ojos enrojecidos lo decían todo. Poco después, comenzó a alejarse del mundo del espectáculo. Ya no grababa, ya no hacía giras. Su salud empezó a deteriorarse y su carácter se volvió más reservado. En una última entrevista televisiva, cuando le preguntaron qué fue lo que más la marcó en la vida, respondió: amar en silencio, eso mata el alma. Se le conocen públicamente 3 relaciones importantes, pero los rumores hablan de al menos 5. Aún así, ella siempre fue muy discreta, y solo confirmó 2 nombres en entrevistas, su esposo, y un gran amigo, que la ayudó mucho, que todos entendieron se trataba de Antonio Aguilar. Nunca volvió a casarse, y pasó sus últimos años en soledad voluntaria, acompañada solo por su música, sus recuerdos y sus heridas. Así fue como se confirmó la triste noticia que muchos ignoraron durante décadas. Yolanda del Río no solo fue una de las más grandes voces de la música mexicana, también fue una mujer que vivió marcada por el amor no correspondido, por el silencio, por el deber. Y por una pasión que nunca pudo gritar al mundo. Y Antonio Aguilar, detrás del ídolo, también fue un hombre con secretos que jamás salieron a la luz completamente.